Hola, buen día a todos, a todas. Aquí estamos iniciando nuestra clase número séptima, la anteúltima ya del curso El Antiedipo en Cursa Virtual. Bueno, la idea de la clase de hoy es obviamente centrarnos en el capítulo cuarto y último, la introducción al esquizoanálisis. La idea de la clase de hoy es los conceptos, o por lo menos las cuestiones que quería tratar, es campo social, inconsciente molecular, el vínculo entre psicoanálisis y capitalismo. Recuerden que la clase pasada habíamos visto el capitalismo, ¿no?, como la tercera de los grandes, como esa tercera gran formación social, ese socius, que según Deleuze y Guattari es el socius más mortífero, que procede por la axiomatización y por un doble proceso, por así decirlo, ¿no? Por un lado, es verdad que está sentado sobre flujos descodificados, por lo tanto tiene mayor coeficiente de afinidad con los cuerpos sin órganos, con el proceso de devenir deseante, lo cual en principio sería algo positivo para Deleuze y Guattari, porque buscan precisamente ese coeficiente de afinidad sea cada vez mayor entre la máquina deseante y la máquina social, pero por otra parte, a ese movimiento que uno podría llamar más liberador, lo coarta todo el tiempo, es decir, amplía el límite interno que produce el capitalismo mediante el proceso de axiomatización, que no es sino la capitalización o la monetización de esos flujos de deseo, digamos, ¿no? Por un lado, la axiomatización, añadiendo axiomas todo el tiempo, y por otra parte, es un proceso que se da por medio del capitalismo, que siempre va a ser estatista, según Deleuze y Guattari. Es decir, no hay capitalismo que no sea estatista, porque el Estado precisamente lo que va a hacer también es codificar, ¿no?, dentro de estructuras representativas estatales las demandas. Pero esto lo vimos en detalle la clase pasada. La idea es que la clase de hoy nos centremos en el último capítulo. El último capítulo es un capítulo que yo diría tiene una funcionalidad. A ver, un poco lo que intentan hacer, yo creo, Deleuze y Guattari es, una vez que vimos cómo funcionaría, cómo sería este proyecto de vida no edípica del inconsciente, que es la máquina deseante, cómo daríamos cuenta de un uso político del esquizoanálisis. Esa es un poco la idea, digamos, ¿no? Bueno, una vez que comprendemos el funcionamiento, el vínculo entre la máquina deseante, que es la vida no edípica del inconsciente, o el inconsciente en términos productivos, digamos, ¿no?, y las máquinas sociales, que es lo que vimos después, en los otros capítulos, sobre todo en el tercer capítulo, salvajes, bárbaros, civilizados, ver el vínculo que hay entre la máquina deseante y la máquina social, ver máquina primitiva, despótica y capitalista. El paso que tenemos que dar ahora es, bueno, supuestamente el Antiedipo es un libro también que debería, o que tiene una intencionalidad, aunque lo vamos a ver, es medio ambiguo eso, que tiene una intencionalidad política. Ahora, ellos van a ser explícitos, esto lo vamos a ver bien en la próxima clase, que no hay un programa político, que el Antiedipo no es que tiene un programa definido, pero sí tiene, si bien no hay un programa, hay tareas. Es decir, hay de alguna manera tareas, o hay, por así decirlo, luchas, o hay, por así decirlo, acciones micropolíticas que se podrían plantear a partir del Antiedipo. Entonces sería el último capítulo, el capítulo donde me parece que podemos ver en la esfera política, en la esfera clínica también, y en la esfera estética, el arte. Esos campos van a ser los tres campos centrales donde se puede ver un tipo de acción, por lo menos el tipo de acción que Deleuze y Guattari entendían en 1972 como viable. Bueno, voy a empezar a leer entonces el material y luego vamos a analizar los párrafos del capítulo cuarto, la selección de citas que tengo marcadas. Bueno, en primera instancia, la finalidad del Antiedipo es clara. Se trata de tomar el camino inverso al psicoanálisis, que solo corrobora el proceso de edipización y brinda mediante la transferencia una nueva territorialización del deseo. Por tanto, hay que invertir la producción deseante del lado del derrame libre de flujos sobre el cuerpo sin órganos. Sin embargo, la determinación concreta en tanto acciones y objetivos puntuales es algo más difícil. Esto es lo que decíamos recién. O sea, entendemos por ahí conceptualmente. Ahora, si queremos bajar esto a objetivos tácticos, estratégicos, a algún tipo de acción micropolítica, ¿cómo sería? Desde el punto de vista operativo, veremos. En primera instancia, la interpretación como método de acceso, entre comillas, al deseo, no tiene ninguna finalidad libertaria. Por ello, hay que evitarla.
Ya no se preguntará más sobre el significado, entre comillas, de tal o cual síntoma, sino cómo es que eso funciona. La verdadera pregunta del esquizoanálisis, a diferencia del psicoanálisis, es la siguiente: ¿cómo alcanzar las máquinas del deseo en su realidad molecular? Una respuesta posible es sustituir el diván freudiano por las actividades esquizoanalíticas. Ahora, ¿cuáles serían estas actividades desde el punto de vista operativo? Entonces, el primer punto es esto, que es algo que ya veníamos viendo, es decir, desterrar toda noción interpretativa y de buscar un significado oculto, ¿no? Lo vamos a ver sobre todo cuando leamos los fragmentos en términos de sueño, de tragedia, de mito, toda esa construcción trágica, mítica, ensoñadora de Freud y que implica una hermenéutica. Eso es lo que va a ser desterrado completamente por medio del esquizoanálisis, digamos, ¿no? Es decir, la idea es esta, es cómo alcanzar la máquina deseante, que es lo que vimos que es la vida no edípica, el inconsciente, en su realidad molecular, no molar, en su realidad molecular, en su realidad más pura, entre comillas, digamos, ¿no? ¿Cuáles serían esas actividades? ¿De qué forma uno podría acceder si no accedemos por medio de la interpretación y buscando el significado oculto? ¿Cómo podríamos acceder a la realidad de nuestra máquina deseante, de nuestro agenciamiento? Por tanto, la idea original de Deleuze y Guattari consiste en superar el psicoanálisis a través de la inserción del deseo en el campo social. La crítica de la lectura freudiana lacaniana también es una crítica al freudomarxismo que se asienta en tres polos. Es decir, vimos que está claro, digamos, esta relación que va a tener Deleuze y Guattari con Freud y con Marx, o con el psicoanálisis y con el marxismo, que es una relación que uno podría llamar un poco ambigua, porque por un lado, como vimos, por supuesto que lo que Deleuze y Guattari hacen es montarse sobre la construcción conceptual psicoanalítica. No es que impugnan la existencia del inconsciente, sino que lo van a leer de otra manera. Según su criterio, lo que Freud hace es subordinar el inconsciente productivo a un inconsciente expresivo representativo. Por lo tanto, van a criticar esa visión expresiva y representativa. Van a tener una lectura distinta del aparato psíquico. Entonces, si bien toma el vocabulario del psicoanálisis, lo toma en un sentido inverso. Y con el marxismo pasa algo similar. Obviamente vamos a ver, vimos ya en el capítulo anterior y este capítulo también, que hay un vocabulario marxistizante, digamos, en el texto. Hay conceptos que son marxistas, el concepto de clase, el concepto de plusvalía, por ejemplo, aparecen todo el tiempo en el texto. Ahora, sin embargo, vamos a ver que la funcionalidad o que la construcción micropolítica del Anti-Edipo no tiene nada que ver con la construcción marxista. El concepto de historia no es teleológico, por ejemplo. La idea de deseo no está planteada así en el marxismo. Digamos, hay una valoración del vocabulario, o en todo caso una valoración de cierto diagnóstico del marxismo, pero el camino que toman Deleuze y Guattari no es ese. Es decir, por así decirlo, desde el punto de vista operativo, estratégico, táctico o político, simplemente no es el camino marxista. Entonces, la crítica que uno podría hacer, ¿no?, digamos, al psicoanálisis freudiano lacaniano también es una crítica al freudomarxismo. ¿Y en qué polo se asienta? Bueno, un polo sería digamos, Marx se apoya en la teoría de necesidades, mientras que Deleuze y Guattari hacen lo propio con el deseo, digamos, ¿no? Marx piensa a partir de necesidades de subsistencia o del trabajo como eje, del trabajo y el trabajador y el capital, mientras que Deleuze y Guattari el eje no es ese, el eje es el deseo, el problema del deseo. El deseo inserto en el campo social, pero el deseo. Otra oposición es que Marx opone la infraestructura a la superestructura, mientras que Deleuze y Guattari piensan en organizaciones de poder y no en términos de ideología. Entonces son diferencias sustanciales, es decir, para la visión marxista hay una superestructura, esa superestructura baja una ideología y eso produce la noción de falsa conciencia. En el caso de Deleuze y Guattari no van a pensar en el sentido de una infraestructura, superestructura, no tiene una visión de poder piramidal, sino en todo caso van a pensar en organizaciones de poder y no tanto en términos de estructura ideológica superestructural. Entonces, hay una diferencia también en cuanto a su conformación, a su disposición social, ¿no? La forma en la que piensan Deleuze y Guattari las sociedades no es igual a la que la piensa Marx.
Y la tercera oposición o la crítica es: Marx apunta a un desarrollo unitario de las fuerzas productivas, mientras que Deleuze y Guattari piensan en el poder de la potencia del olvido. Es decir, en Marx es muy importante el tema del desarrollo productivo, porque el eje es el trabajo y el trabajador. Por supuesto que el desarrollo productivo no tiene que estar alienado, según Marx, no tiene que ser un trabajo en términos subordinado a la plusvalía, es decir, en definitiva, debería haber una colectivización de los aparatos productivos, una colectivización de las fuerzas productivas, pero el eje sigue siendo lo productivo. Otra organización de lo productivo, pero sigue siendo lo productivo. Mientras que en el caso de Deleuze y Guattari no es tan así, ¿no? No es tan así. El eje no es lo productivo, pero en otro sentido, porque vimos que Deleuze y Guattari hablan de lo productivo, pero lo productivo para ellos tiene que ver con lo productivo deseante, no con lo productivo en términos de trabajo necesariamente, digamos, ¿no? Sino con nocturar el proceso productivo del deseo. Ese proceso productivo implica el agenciamiento, ¿no? La conexión con elementos heterogéneos y con subjetividades, ¿no? En el plano social. Por lo tanto, el triángulo edípico del neurótico, papá, mamá, yo, es el rey de la lectura freudiana que Deleuze y Guattari quieren erradicar oponiéndole el esquizo, como decíamos. Para decirlo de otro modo, la desedipización implica esquizofrenizar el inconsciente. La hipótesis era entonces: esquizofrenizar el inconsciente es igual a acabar con la sujeción edípica y familiarista de la práctica psicoanalítica. Esto ya lo veíamos en el capítulo pasado. Ahora bien, la relación entre capitalismo y esquizofrenia parte necesariamente de detectar ese imperialismo de Edipo y encarar el proceso de desedipizar el inconsciente. Para ello hay que esquizofrenizarlo. El capitalismo es visto como un sistema de axiomatización, de fuga y corte, de descodificación y codificación, de desterritorialización y reterritorialización. Esta circulación deseante es precisamente el deseo que hace máquina a su circulación y permite fugas toxicómanas, artísticas, revolucionarias. El enemigo para el capitalismo, entonces, no es otro sistema, sino los flujos que escapan a la reterritorialización. Paradójicamente, tender la fuga es la enfermedad del capitalismo, que esta misma formación social se inhibe. De ahí la naturaleza revolucionaria del capitalismo, que produce su propia resistencia desde su dinámica de estructura. A ver, voy a intentar explicar con otras palabras esto. La idea es la siguiente, digamos: una de las fortalezas, o quizá la gran fortaleza, según Deleuze y Guattari, del capitalismo es que está asentado sobre esta dicotomía. Como decimos acá, por un lado tiende hacia la descodificación, es decir, tiene un elemento que tiende y que básicamente se asienta sobre líneas de fuga, desterritorializadas. Esas fugas son fugas revolucionarias, ¿no? Ahora, precisamente, por otra parte, ese sería el límite externo, como decíamos, ¿no? El límite externo es la esquizofrenia. Si vamos al máximo de eso, es la muerte. O sea, si extremamos ese límite, si nunca le ponemos un corte, nos lleva a la muerte. Ahora, para evitar eso, el capitalismo también produce un límite interno. Ese límite interno, ¿qué va a ser? Desplazar siempre, por así decirlo, desplazarse un paso más. Siempre ir un paso más. Entonces, hay una fuga, bueno, yo me extiendo, y ese límite interno va a axiomatizar esa línea de fuga, la va a monetizar, la va a tornar capital. Y a su vez la va a reterritorializar, esa línea que está desterritorializada va a ser reterritorializada por medio del aparato del Estado, por medio del Urstaat, que es una máquina de captura, y la va a colocar en términos molares, la va a representar. Entonces, por lo tanto, el capitalismo todo el tiempo tiene este doble movimiento. Por eso, como decimos acá, el enemigo para el capitalismo no es tanto otro sistema. De hecho, como vimos en el libro, para Deleuze y Guattari los estados son iguales y son igualmente nocivos de alguna manera. El estado comunista, el estado capitalista funcionan de la misma manera, modificando estructuras internas, pero desde el punto de vista macro iguales. Como vimos nosotros la clase pasada. Entonces, el enemigo del capitalismo no es tanto otro sistema, sino los flujos que pueden escapar. Si algún flujo escapa y no es axiomatizado, es potencialmente revolucionario. Esa es un poco la hipótesis del aceleracionismo, de la lectura aceleracionista, que dice, bueno, en verdad, que parte de ese párrafo que leímos nosotros, lo que deberíamos hacer es acelerar el proceso. Si aceleramos el proceso,
la axiomatización no va a poder lograrse de manera completa. Por lo tanto, si ese proceso es acelerado sistemáticamente, la axiomatización no va a resistir y el Estado no va a poder reterritorializar las fugas revolucionarias, por lo tanto habría una superación producto de esa imposibilidad. Esa es la hipótesis utópica aceleracionista. Entonces, pero con esto, ¿qué quiero decir? Bueno, quiero decir que la enfermedad del capitalismo está en su naturaleza. Ahora, esa naturaleza es una naturaleza que es revolucionaria porque potencialmente produce o está sentado sobre líneas descodificadas y desterritorializadas y al mismo tiempo las busca capturar. Por lo tanto, al intervenir el deseo en la historia hay que pensar la producción deseante de modo inseparable de lo social, abandonar el acceso al inconsciente por la vía neurótica y familiarista y escapar al reduccionismo edípico. El antiedipo promueve otra lógica de deseo que se da de modo maquínico y donde esta no es la representación de un objeto ausente, sino una actividad de producción, una experimentación incesante en el plano social, político y económico. No hay en Deleuze y Guattari ninguna intención de volver a Freud o Marx. Esto queda claro, digamos. Si bien ellos dialogan, critican, toman vocabulario, no es el Antiedipo un texto marxista ni freudiano, digamos, ¿no? Lo que Deleuze y Guattari llaman esquizoanálisis descubre su funcionamiento en las máquinas sociales. El esquizoanálisis renuncia a toda interpretación y propicia la experimentación en el plano de inmanencia. Vale decir, y acá vamos a ver un poco las funcionalidades, digo, porque esto es lo que yo quiero volver a esta pregunta, digamos, ¿no? ¿Cuáles serían las actividades para dar cuenta de la realidad molecular de la máquina deseante? Bueno, primero hay una función que va a ser destructiva, como dicen Deleuze y Guattari. Lo primero que hace el esquizoanálisis va a tener dos grupos de tareas, ¿no? Dos grupos de formas de actuar. Por un lado, una tarea destructiva. El esquizoanálisis tiene que destruir, y lo vamos a ver, como lo dicen literalmente Deleuze y Guattari, tienen que destruir básicamente la vida edípica del inconsciente, esquizofrenizar, desfamiliarizar, historizar, sacar esa visión fantasmática. Primero hay una tarea de destrucción, pero después hay dos tareas positivas, que las vamos a ver la próxima clase esas. Pero en principio la idea del esquizoanálisis no es interpretar, digamos, el esquizoanálisis no es una clínica, si es posible plantearlo en ese sentido, interpretativa. No hay nada que interpretar. Si no hay nada que interpretar, ¿qué hay? Hay todo para experimentar. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que ver. En la página 306, vean lo que dice, del capítulo 4, obviamente, ¿no? Dice, la tesis del esquizoanálisis es simple. El deseo es máquina, síntesis de máquinas, disposición maquínica. El deseo pertenece al orden de la producción, toda producción es deseante y social. Reprochamos pues al psicoanálisis el haber aplastado este orden de la producción al haberlo vertido en la representación. En vez de ser la audacia del psicoanálisis, la idea de representación inconsciente señala desde su principio su fracaso o su renuncia, el inconsciente que ya no produce, que se conecta con creer. El inconsciente cree en Edipo, cree en la castración, en la ley. Entonces, este es el primer punto, ¿no? Este fue el problema. Freud fue muy inteligente, fue brillante, digamos, en dar cuenta de este aparato psíquico. Ahora, fue conservador o reaccionario en la forma en que funcionaría, subordinando, la cuestión productiva que el inconsciente tiene en la función representativa o expresiva, no liberando la cuestión productiva, ¿no? Esto es lo que ya planteamos. Bueno, la segunda marca que tenía, vean lo que dice acá. Página 314 dice, el psicoanálisis trata el mito y la tragedia, pero los trata como los sueños y los fantasmas del hombre privado. Homo familia, en efecto, el sueño y el fantasma son al mito y a la tragedia lo que la propiedad privada a la propiedad común. Esto lo decíamos en la clase pasada. Freud es el Lutero y Adam Smith de la psicología, o hace lo mismo que hace Smith en la economía o Lutero en el plano religioso con la cuestión psicológica, es decir, privatiza el deseo. Lo que en el mito y la tragedia desempeña el papel de elemento objetivo es retomado, por tanto, y elevado por el psicoanálisis, pero como dimensión inconsciente de la representación subjetiva. En la 315 dice mito, tragedia, sueño, fantasma.
el mito y la tragedia reinterpretados en función del sueño y del fantasma. Esa es la serie representativa que el psicoanálisis coloca en lugar de la línea de producción social y deseante. Serie de teatro en lugar de serie de producción. Este es el punto. Quiero que se entienda bien esto, digamos, ¿no? Cómo el psicoanálisis piensa el deseo. Lo piensa en términos de una subjetividad despótica, en términos de una subjetividad que debe ser interpretada a través del mito, de la tragedia. ¿A qué apela Freud en sus textos? A las tragedias griegas en general, al sueño, a la interpretación de los sueños. Bueno, todo eso es una visión fantasmática que coloca el deseo en la carencia. En un teatro, como si fuera un gran teatro donde vemos representar una obra. Ahora, no vemos nunca que en verdad lo que nos importa es la producción. Lo que deberíamos pensar es la producción y no la representación. La representación es pasiva. Página 322 dice: hemos sido triangulados en Edipo y triangularemos en él. De la familia a la pareja, de la pareja a la familia. En verdad, la neutralidad condescendiente del analista es muy limitada. Cesa desde el momento que dejamos de responderle papá, mamá. Cuando Fromm denuncia la existencia de una burocracia psicoanalítica, todavía no va suficientemente lejos, ya que no ve cuál es el tampón de esta burocracia. Cuando Reich denuncia el modo como el psicoanálisis se pone al servicio de la represión social, todavía no va suficientemente lejos. Lo que quiere decir Deleuze-Guattari es que las advertencias o las críticas de Freud o de Reich, si bien fueron valiosas, todavía falta un paso más allá. Ese paso más allá es pensar el inconsciente en términos productivos, en términos de máquina deseante o vida no edípica del inconsciente. En la página 323 dice: el psicoanálisis dice que la representación inconsciente nunca puede ser captada independientemente de las deformaciones, disfraces o desplazamientos que sufre. Por tanto, la representación inconsciente comprende esencialmente, en virtud de su ley, un representado desplazado con respecto a una instancia en perpetuo desplazamiento. Porque además este es el problema. ¿Cómo se accedería supuestamente al deseo no reprimido? ¿Cómo accederíamos a nuestro inconsciente? Bueno, al inconsciente de manera directa nunca accederíamos. Nunca se accedería a la vida del inconsciente. Siempre accedemos a eso mediatizado a través del sueño, a través del acto fallido, a través de una representación, de un fantasma. Ahora, esto, como bien dice acá Deleuze-Guattari, nunca puede ser captado independientemente de la deformación. Lo que buscan Deleuze-Guattari es acceder a esa vida del inconsciente. El acceso a la vida del inconsciente no se hace de manera representativa, se hace de manera productiva, dando cuenta de la noción de máquina deseante. La pregunta es, ¿cómo accedemos a la máquina deseante? Vean la página 324, dice lo siguiente: no hay más que resistencias y además máquinas deseantes. Edipo es una resistencia. Si hemos podido hablar del carácter intrínsecamente perverso del psicoanálisis, es a causa de que la perversión en general es la reterritorialización de los flujos de deseo, cuyas máquinas, al contrario, son los índices de producción desterritorializada. El psicoanálisis reterritorializa en el diván, en la representación de Edipo y de la castración. El esquizoanálisis, por el contrario, debe desgajar los flujos desterritorializados del deseo en los elementos moleculares de la producción deseante. Acá ya tenemos alguna punta de qué tipo de acción o qué tipo de tarea deberíamos tener en términos esquizoanalíticos. Si el psicoanálisis, en definitiva, como dice acá, reterritorializa en el diván, en la esfera privada, a través del Edipo y de la castración, el esquizoanálisis tiene que hacer lo contrario. Entonces, una práctica esquizoanalítica no sería ni diván, ni implicaría pasar por Edipo para explicar traumas, ni nada por el estilo, ni implicaría explicar las cuestiones del deseo en términos de castración. Eso no es. Eso por lo menos sabemos que eso no es. La pregunta va a ser de qué manera el esquizoanálisis da cuenta de esto, y acá hay una palabra que es muy importante, que vamos a volver sobre esto, la idea de los índices maquínicos. Si algo tiene que hacer el esquizoanálisis, el esquizoanalista, es descubrir o dar cuenta de los índices maquínicos. Los índices maquínicos son algo así como eso, índices, signos que nos muestran verdaderamente nuestro inconsciente en términos moleculares, nuestro inconsciente en términos productivos.
liberados o por fuera de todo tipo de esfera representativa y edípica. Entonces, una de las tareas que esto lo vamos a ver es dar cuenta de cuáles van a ser los índices, cuáles son los indicadores de nuestra vida maquínica, de nuestra vida deseante no edípica, ¿no? Eso va a ser un punto. Bien, la página 330 dice lo siguiente. Ocurre que la descodificación y la desterritorialización de los flujos define el proceso mismo del capitalismo, es decir, su esencia y su tendencia y su límite externo. Pero nosotros sabemos que el proceso continuamente es interrumpido, o la tendencia opuesta o el límite desplazado por reterritorializaciones y representaciones subjetivas que operan tanto en el nivel del capital como sujeto, la axiomática, como al nivel de las personas que lo efectúan la aplicación de la axiomática. Este es el mecanismo en que funciona el capitalismo que lo explicamos. Ahora bien, inútilmente intentaremos asignar la alienación social y la alienación mental a un lado u otro, en tanto establezcamos entre ambos una relación de exclusión. Sin embargo, la desterritorialización de los flujos en general se confunde con la alienación mental, que incluye las reterritorializaciones que no la dejan subsistir más que como el estado de un flujo particular. A la inversa, en todas las reterritorializaciones del capitalismo se podrá hallar la forma de la alienación social en acto, ya que implican a los flujos que huyen y mantienen el trabajo en el marco axiomático de la propiedad y el deseo en el marco de la familia. Esto es lo que decíamos antes también, el capitalismo y el psicoanálisis. Ahí se ve bien el punto de contacto entre psicoanálisis y capitalismo, porque si bien el capitalismo en su axiomatización torna todo flujo descodificado en propiedad o en capital, es decir, todo debe ser tomado en términos de propiedad, todo debe ser transformado en términos de propiedad y capital, el psicoanálisis hace lo propio con el deseo en el sentido de que torna todo, o sea, toda cuestión deseante es privatizada en el marco familiar, es interiorizada en la cuestión familiarista. O sea, las dos están siendo, tanto el capitalismo como el psicoanálisis, reterritorializan los flujos. Esto es más o menos la que ya planteábamos. Por lo tanto, y esto lo vemos en la página 332, dice, eso es la realización del proceso. No una tierra prometida y preexistente, sino una tierra que se crea a medida que avanza su tendencia, su despegue, su propia desterritorialización. Movimiento del teatro de la crueldad, pero es el único teatro de producción, allí donde los flujos franquean el umbral de la desterritorialización y producen la tierra nueva. Punto de fuga activa en el que la máquina revolucionaria, la máquina artística, la máquina científica, la máquina esquizoanalítica se convierten en piezas y trozos unas de otras. Sin embargo, la tarea negativa o destructiva del esquizoanálisis no es separable en modo alguno de sus tareas positivas. Entonces, bien, hasta acá vimos entonces básicamente las tareas destructivas o críticas. Desedipizar, desfamiliarizar, deshacernos del fantasma, deshacernos de la representación, dar cuenta de la vida no edípica al inconsciente. Ahora, el esquizoanálisis tiene tareas positivas, que tienen que ver con, ya queda claro básicamente que uno tiene que salirse de esa esfera representativa del deseo. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el uso o la funcionalidad del esquizoanálisis? ¿Cómo haríamos para implementar esta cuestión? La primera tarea positiva, dicen Deleuze y Guattari, consiste en descubrir en un sujeto la naturaleza, la formación, el funcionamiento de sus máquinas deseantes, independientemente de cualquier interpretación. Es decir, el esquizoanálisis y el esquizoanalista tienen que descubrir cómo funcionan nuestras máquinas deseantes. Vuelvo a repetir esta frase, ¿no? La primera tarea consiste en descubrir en un sujeto la naturaleza o la formación, el funcionamiento de sus máquinas deseantes. ¿Cómo funcionan en cada uno de nosotros nuestras máquinas deseantes? ¿Qué es? ¿Cómo funciona nuestro inconsciente? Inconsciente en un sentido no edípico, inconsciente productivo, no edípico. ¿Qué son tus máquinas deseantes? ¿Qué haces entrar en tus máquinas y salir? ¿Cómo marcha todo ello? ¿Cuáles son tus sexos no humanos? El esquizoanalista es un mecánico y el esquizoanálisis es tan solo funcional. Esto es importante, ¿no? Acá ya tenemos una gran diferencia respecto al psicoanalista. El psicoanalista es un interpretador, interpreta, escucha, es una gran oreja e interpreta, ¿no? Porque lee las representaciones y trata de explicar
qué significan esas representaciones. El esquizoanalista no es una gran oreja que interpreta, sino es un mecánico que trata de explicar cómo funciona tu inconsciente, no interpretarlo, no, descubrir el funcionamiento, como si fuera un mecánico, como si fueran esas personas que desarman una máquina o desarman un auto o una computadora y ven, bueno, este aparatito es para esto, este cable es para esto, esta conexión da cuenta de esta función. Es decir, el esquizoanálisis y el esquizoanalista explican funcionamientos, no interpretan nada. Es más un mecánico que un interpretador. ¿Por qué buscan eso? Bueno, porque buscan dar cuenta de cómo funcionamos cada uno de nosotros desde el punto de vista productivo no edípico. A este respecto, todavía no puede permanecer en el examen aún interpretativo de las máquinas sociales en que el sujeto está preso como engranaje o como usuario. Obviamente, cuando decimos que el esquizoanálisis explica funcionamientos y el esquizoanalista es un mecánico, el funcionamiento es siempre social, ¿no? No es propio de la esfera privada, eso es psicoanálisis, es el deseo está inserto en la historia o el deseo está inserto en lo socioeconómico, por lo tanto tenemos que descubrir cómo operamos, cómo opera nuestra vida no edípica, el inconsciente en todo el marco social, digamos, ¿no? Este es el punto central. Y una de las últimas lecturas dice lo siguiente en la página 345. Dice, el mundo de los fantasmas es el que no hemos acabado de conquistar. Es un mundo del pasado, no del futuro. Ir hacia adelante aferrándose al pasado es arrastrar consigo las cadenas de presidiario. No hay uno solo de nosotros que no sea culpable de un crimen, el enorme de no vivir plenamente la vida. No has nacido Edipo, has activado Edipo en ti. Y cuentas que lo podrás sacar mediante el fantasma, la castración, pero esto es a su vez lo que has hecho, es estimular a Edipo, a saber tú mismo el horrible círculo. Mierda para todo tu teatro mortífero, imaginario o simbólico. Me interesa mucho esta frase, no has nacido Edipo, has activado Edipo en ti. El psicoanálisis activa Edipo. Es una máquina, es un dispositivo analítico que activa lo edípico. Uno no es Edipo, uno es interpretado por medio de esta activación. ¿Qué pide el esquizoanálisis? Nada más que algo de verdadera relación con el exterior, algo de realidad real. Además reclamamos el derecho a una ligereza y a una incompetencia radicales, el de entrar en el despacho del analista y decir que eso sienta mal en ti. Se huele la gran muerte y el pequeño yo. Acá hay algo bien interesante también. El esquizoanálisis nada más que busca dar cuenta de la relación con el exterior, con la realidad real, no con la realidad representada. El problema del psicoanálisis es que todo está mediatizado por la representación, por un inconsciente expresivo y no productivo. El esquizoanálisis va a decir lo contrario, no, queremos dar cuenta de la vida no edípica del inconsciente, es decir, cómo te relacionás con el exterior de manera concreta, de manera empírica, de manera inmanente, no de manera trascendente y representativa. No me importa Edipo, me importa cómo funcionás desde el punto de vista no edípico. ¿Experimentalmente? Sí, experimentalmente. ¿Cómo funcionás? Experimentalmente. Bueno, y esta sí es la última, así seguimos la próxima. Digo, la página 348-349 dice: esas son las máquinas deseantes con sus tres piezas, las piezas trabajadoras, el motor inmóvil, la pieza adyacente. Sus tres energías, libido, numen y voluptas, sus tres síntesis, conectiva de objetos parciales y flujos, disyuntivas de singularidades y cadenas, y conjuntivas de intensidades y devenires. Una aclaración, libido, numen y voluptas. Libido, numen y voluptas son tres, de alguna manera son tres energías. Cada una de estas tres son energías deseantes, ¿no? Son pulsiones de vida. Ahora, o por así decirlo, es la misma pulsión de vida, pero categorizada en función de tres aspectos del inconsciente, ¿no? La libido está conectada con la síntesis conectiva de producción, el numen está conectado con la síntesis disyuntiva de registro y la voluptas con la síntesis
de consumo, ¿no? Con la síntesis de conjuntiva de consumo. Es decir, en la libido de producción, deseante, en el numen hay registro, ¿no? Hay una disyunción de registro, y el voluptas es el consumo, es la realización, digamos, ¿no? Sí, o el esquizoanalista no es un intérprete, menos aún un director de escena, es un mecánico, volvemos a esta definición, un mecánico, micromecánico. No hay excavaciones o arqueología en el inconsciente, no hay estatuas, solo piedras para succionar, a lo Beckett, y otros elementos maquínicos de conjuntos desterritorializados. Se trata de hallar cuáles son las máquinas deseantes de alguien, cómo marchan, con qué síntesis, qué devenires en cada caso. Esta es la tarea. Acá ya estamos dando cuenta de un funcionamiento, es decir, el esquizoanálisis funciona como una mecánica, el esquizoanalista es un mecánico que tiene que dar cuenta de cómo funciona, tiene que decir, por medio de un tipo de análisis, cómo funcionamos desde el punto de vista productivo, cómo funcionan nuestras máquinas deseantes. Además, esta tarea positiva no puede separarse de las destrucciones indispensables, de la destrucción de los conjuntos molares, edípicos, etc. Por tanto, dice, no son las líneas de presión del inconsciente las que cuentan, son al contrario las líneas de fuga. No es el inconsciente el que presiona la conciencia, es la conciencia la que presiona y agarrota para impedir que huya. En cuanto al inconsciente, es como el contrario platónico al acercarse a su contrario, huye o perece. Desde el principio hemos intentado mostrar cómo las producciones y formaciones del inconsciente eran solo rechazadas por una instancia de represión que establecería compromisos con ella, sino verdaderamente recubiertas por antiformaciones que desneutralizan el inconsciente. La castración, la efusión del instinto de muerte, las reterritorializaciones perversas, todo esto tiene que ver con ese tipo de funcionamiento. De tal modo que nunca podemos, como una interpretación, leer lo reprimido a través de y en la represión, puesto que ésta no cesa de inducir una falsa imagen de lo que reprime, usos ilegítimos y trascendentes de síntesis, según los cuales el inconsciente ya no puede funcionar de acuerdo con sus propias máquinas constituyentes, sino tan solo representar lo que un aparato represivo le da a representar. Bueno, esto tenemos que recordar los usos legítimos e ilegítimos de las tres síntesis. Los usos ilegítimos que vimos de las tres síntesis son los usos representativos, edipizantes, de la síntesis conectiva de producción, disyuntiva de registro y conjuntiva de consumo. El esquizoanálisis va a dar cuenta de los usos legítimos. Los usos legítimos son los usos productivos, son los usos del mecánico, que da cuenta del funcionamiento, de cómo funcionamos, cómo funciona nuestra vida no edípica, del aspecto molecular. Ese es el punto. Bueno, vamos a dejar acá porque me parece que es mucho material para procesar. La próxima es la última y vamos sí a ahondar específicamente en las dos tareas positivas del esquizoanálisis, ¿no? Hasta acá vimos el vínculo con el capitalismo, vimos las primeras posibles aplicaciones, ¿no? A diferencia del psicoanálisis, pero la próxima clase va a ser todavía más práctica en el sentido de que, bueno, ¿cómo esto se hace? ¿Cómo actúa el mecánico? Entiendo que el esquizoanalista es un mecánico que tiene que descubrir el funcionamiento y no tiene que interpretar. Bien, eso lo entiendo. Ahora, ¿cuáles son las tareas? ¿Qué es lo que ese mecánico debería hacer para mostrarnos o para dar cuenta de la vida no edípica del inconsciente? Bien, espero obviamente sus aportes, sus comentarios en el foro interactivo y seguimos la próxima clase. Les mando un abrazo a todos y a todas.